Todo empezó con una copa de vino. No mía, sino de ella. Era viernes por la noche, uno de esos en los que no tienes ningún plan, así que simplemente te dejas llevar. Laura se había arreglado más de lo normal para una simple cena de empresa. Vestido negro entallado, labios rojos, y ese perfume que solo usaba en ocasiones muy concretas. Me preguntó si se le veía bien el escote. Yo, como idiota, le dije que se veía preciosa. Y lo era. O al menos eso pensaba yo. No vuelvas muy tarde, le dije, dándole un beso en la mejilla. Solo es una cena, Javi, respondió con una sonrisa que, ahora lo pienso, no era para mí. Cenó en un restaurante del centro con su equipo de trabajo, o eso fue lo que me dijo. Yo me quedé viendo una película y tomándome una cerveza, sin sospechar nada. Todo normal, hasta que volvió. Laura no venía borracha. Venía borracha de otra cosa. De emoción. De adrenalina. De haber vivido algo que no estaba en la agenda de una simple cena. Entró en casa con los tacones en la mano y se fue directa al baño. No me saludó. No dijo ya he llegado ni me preguntó qué tal mi noche. Cerró la puerta del baño, puso música en el móvil y se metió a la ducha. Y ahí fue cuando lo sentí. Ese olor. Ese maldito olor. No era su perfume. Tampoco era sudor. Era una mezcla, desconocida. Algo que no pertenecía a nuestra casa. Algo que no tenía nombre pero que entendí en el acto. Era olor a otra piel. Me quedé sentado en el sofá, congelado. No hice nada. No dije nada. Solo apagué la tele y me serví otro whisky. Uno doble. Mi corazón iba a 1000 por hora, pero mi cara no mostraba nada. No tenía pruebas, no había mensajes, ni fotos, ni llamadas. Pero lo sabía. Ella había estado con otro. Esa ducha larga y su silencio eran más elocuentes que cualquier prueba digital. Esa noche no dormí. Me hice el dormido cuando vino a la cama, cuando se metió bajo la sábana sin siquiera tocarme. Como si yo ya no estuviera allí. Como si ya no importara. Y al día siguiente empezó todo. El sábado me levanté antes que ella, aunque no había pegado ojo. Me quedé un rato en la cocina preparando el café solo por tener algo que hacer, porque no quería mirarla, no quería escuchar su voz fingiendo normalidad. Ella apareció más tarde, con una bata de algodón y cara de recién levantada, como si la noche anterior no hubiese sido nada fuera de lo común. Me preguntó si había dormido bien y le respondí que sí, sin mirarla. Fingí que leía una noticia en el móvil mientras le pasaba el azúcar. Me habló de la cena con sus compañeros, del jefe que hizo un brindis ridículo, de la camarera borde, todo como si se tratara de una función bien ensayada. Ni un solo detalle fuera de lugar, ni una sonrisa torcida, ni una palabra mal colocada. Me habría tragado la historia entera si no fuera porque ya lo sabía. A veces no hace falta ver nada para saberlo. Solo hay que estar presente. Lo que me contaba no coincidía con la forma en que regresó, no coincidía con su olor, ni con sus gestos, ni con la manera en que me evitó toda la noche. Ese sábado fue el primer día que me propuse averiguarlo todo, y no por celos ni por orgullo, sino porque necesitaba la verdad, aunque me destrozara. Sabía que Laura nunca traería a nadie a casa. No era tonta. Así que si había algo, lo hacía fuera, en algún sitio donde creyera que yo nunca iría. Tenía que encontrar una forma de saberlo sin preguntar directamente, sin hacerla sospechar. Pensé en contratar a alguien, pero no me gustó la idea de involucrar a un desconocido en algo tan íntimo. Me decidí por seguir su rutina, entender sus movimientos, observar sin hablar, escuchar sin intervenir. Durante los días siguientes, Laura mantuvo su actitud habitual, e incluso diría que fue más cariñosa de lo normal. Preparaba cenas que hacía tiempo no cocinaba,
Me preguntaba cómo había ido el trabajo, se reía con mis tonterías, y por momentos, estuve a punto de creer que quizás todo había sido una paranoia mía. Pero no se puede desver lo que uno ha olido. Hay cosas que quedan marcadas y no desaparecen con una sonrisa o un plato de pasta. Una tarde de miércoles, fingí tener una reunión fuera de Zaragoza. Salí con la mochila al hombro como si me fuera a pasar todo el día en la carretera, pero volví una hora después, en taxi. Me bajé 3 calles antes y caminé despacio hasta casa. No esperaba encontrarla haciendo nada raro, pero por alguna razón tenía la necesidad de comprobarlo. Al acercarme, vi que su coche ya no estaba. Miré el reloj, las 3:30. Dijo que saldría a las 5. Llamé a su móvil solo para ver si respondía. Lo tenía apagado. Pasé esa tarde caminando por el centro, con un nudo en el estómago. A las 6, regresé a casa y vi que su coche ya estaba ahí. Al entrar, la encontré en el sofá, con una copa de vino blanco y una serie de esas que siempre veía sola. Me saludó como si nada, preguntó si mi reunión fue bien y se quejó del calor. Esa noche no dijo nada más. Pero yo sí. Decidí seguirla. Al día siguiente, cuando dijo que iba a reunirse con una clienta en un coworking de la calle Manifestación, le dije que yo también tenía que ir al centro. Ella sonrió y me dio un beso rápido. Se fue con su bolso y una carpeta que parecía demasiado vacía. La dejé alejarse unos minutos y luego cogí mi coche, la seguí a distancia, sin prisa, sin cometer errores. La vi estacionar cerca de la estación del Portillo. Caminó rápido, mirando el móvil, cruzó la calle y entró en una cafetería. Hasta ahí, nada raro. Me quedé esperando en la esquina, observando desde lejos, y fue entonces cuando lo vi, un hombre de unos 40, camisa remangada, barba bien cuidada, llegó 5 minutos después y se sentó frente a ella. No era un saludo casual. Se besaron. No con pasión, sino con confianza, con rutina. Como si lo hicieran cada semana. No sentí rabia. Sentí algo más frío, más seco. Algo que se parece mucho a la vergüenza. Me sentí un estúpido, un hombre al que le están robando en su propia casa y que ni siquiera se da cuenta. No me moví. No me acerqué. Me quedé allí, mirando a través del cristal como si fuera un espectador más, como si todo eso fuera una escena de una serie mediocre que me daba igual cómo terminara. Los vi reír, hablar, tocarse las manos, hasta que, al cabo de unos 40 minutos, salieron juntos y caminaron en dirección al río. Los seguí solo un poco más, lo justo para verlos entrar en un portal. No era un hotel, era un edificio de pisos normales, de esos que alquilas por meses o por días, da igual. No quise saber más. Volví a casa con una calma que no entendía. Me duché, puse una pizza en el horno, cené viendo un programa estúpido y me acosté antes de que ella volviera. Cuando escuché la puerta, fingí estar dormido. Se metió en la cama y se quedó en silencio. No me abrazó, no dijo nada. Me pregunté si ella sabía que yo lo sabía. Me pregunté si eso le importaba. Pero lo único que me respondí fue que ya no había vuelta atrás. A partir de ese día, todo cambió. Ya no se trataba de su traición. Ahora se trataba de lo que yo iba a hacer con ella. La siguiente vez que Laura salió con una de sus excusas baratas, no me quedé quieto. Me preparé. No para seguirla otra vez, ya no quería más pruebas ni más escenas escondido entre coches como un idiota. Esa noche decidí que al volver, se iba a enterar. No sabía exactamente cómo iba a reaccionar ella, pero yo ya tenía claro que no podía seguir tragándome esa versión de mentira, ese teatro diario. La cena estaba servida cuando llegó, como si fuera una noche más. Se quitó los zapatos en la entrada, se ató el pelo y me saludó con un beso al aire que no llegaba a tocarme.
Me miró con esa expresión de falsa normalidad que se pone cuando alguien cree que está ganando una partida que ya no le importa jugar. Nos sentamos, cenamos en silencio durante casi 10 minutos y entonces, sin levantar la voz, le pregunté directamente con quién se había estado acostando. El tenedor se le quedó a medio camino entre el plato y la boca, y por un momento pareció no entender lo que acababa de escuchar. Me miró fijamente, los ojos más abiertos de lo normal, y no dijo nada. Volví a repetirlo, esta vez sin rodeos, sin adornos, sin ninguna intención de suavizar nada. ¿Con quién te estás acostando, Laura? Ella dejó el tenedor sobre la mesa, cruzó los brazos y me soltó un perdona, como si la que tuviera que justificar algo fuera yo. Le dije que ya sabía todo, que no era idiota, que la había visto, que llevaba semanas notándolo, que la había seguido, que los había visto entrar a ese piso en la calle Predicadores y que no necesitaba más explicaciones, que solo quería que me dijera quién era ese tío y desde cuándo me estaba tomando por gilipollas. Laura no reaccionó como yo esperaba. No se puso a llorar, no negó nada, no me gritó. Solo bajó la mirada, respiró hondo y luego me soltó un no sé por qué me sigues hablando así si ya estás decidido a hacerte la víctima. Me quedé callado, no por falta de palabras, sino porque no entendía qué carajo me estaba diciendo. Le pregunté si de verdad creía que yo era el malo en esta historia. Se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos con una calma que me sacaba de quicio. Me dijo que estaba cansada, que llevaba meses sintiéndose sola, que yo estaba más pendiente del trabajo que de ella, que la casa se había convertido en una rutina insoportable, que ya no recordaba la última vez que se sintió viva. Le dije que si esa era su forma de resolverlo, follarse a otro sin decírmelo, me parecía una forma patética de buscar soluciones. Ella se volvió hacia mí, esta vez con rabia, y me dijo que no tenía que darme explicaciones, que ella también era una persona, que no era mi propiedad, que no había firmado un contrato de cadena perpetua. Le dije que sí, que efectivamente no era mi propiedad, pero que sí era mi esposa, y que yo nunca le había faltado el respeto de esa forma, que siempre había estado ahí, que nunca le había mentido. Me dijo que no lo había planeado, que simplemente había pasado, que empezó con unas copas, con risas, y que cuando se dio cuenta, ya no quería parar. Le pregunté si seguía acostándose con él, y me dijo que sí, que no pensaba ocultarlo más. No sé por qué, pero me reí. No una risa alegre, claro, sino de esas que te salen cuando estás al borde de algo muy jodido. Le dije que me parecía perfecto, que al menos tuviera los ovarios de admitirlo. Ella se cruzó de brazos y me preguntó si eso significaba que me quería divorciar. Le dije que no lo sabía, que no iba a tomar decisiones esa noche, pero que no pensara que esto se iba a quedar así. Me preguntó si pensaba vengarme, como si estuviéramos en una película. Le dije que no tenía ni idea de lo que iba a hacer, pero que desde ese momento, cada uno dormiría en su lado de la casa, que no quería verla ni rozarla, que no se atreviera a tocarme ni a hablarme como si todo estuviera bien. Me preguntó si de verdad pensaba que podía vivir así, como dos extraños en la misma casa, y le contesté que no solo pensaba hacerlo, sino que iba a hacerlo mejor de lo que ella se imaginaba. Después de eso, no hubo más palabras. Recogió sus cosas en silencio, se fue a dormir al otro cuarto y cerró la puerta con un portazo seco. Me quedé solo en el salón, mirando el plato medio vacío y el vino que ya se había calentado. No me moví por un buen rato. No tenía ganas de nada. Solo estaba ahí, con la cabeza llena de ideas, de opciones, de planes que iban y venían. Pero una cosa ya era clara, esto no se iba a quedar así. Ella había elegido su juego. Ahora tocaba ver si estaba preparada para lo que venía después. Durante los días siguientes no le hablé a Laura más de lo estrictamente necesario. Si preguntaba si había café, respondía sí o no, sin mirarla. Si me pedía que le pasara la sal, se la dejaba sobre la mesa sin un solo gesto.
Ella intentaba mantener la calma, pero yo sabía que no soportaba esa indiferencia, porque para alguien como ella, que siempre necesitaba controlarlo todo, el silencio era una tortura peor que cualquier grito. Yo me mantenía frío, metódico, como si estuviera ejecutando una tarea. Me levantaba temprano, salía a correr, volvía, desayunaba en silencio y me encerraba en el despacho con la excusa del trabajo. Pero no estaba trabajando. Estaba planeando. Tenía claro que no iba a llorar ni rogar ni suplicar por una explicación. Eso ya lo había pasado. Ahora estaba en otra etapa, una en la que no iba a quedarme quieto mientras ella seguía viéndose con ese tipo como si nada pasara. Lo primero que hice fue contactar a Marcos, un viejo amigo de la universidad que ahora era abogado de familia. Le conté todo con detalles, sin adornos, sin exagerar, solo la verdad. Me explicó los pasos a seguir, lo que podía reclamar, lo que debía probar, lo que me convenía hacer. Me recomendó que no me fuera de la casa, que no dijera nada todavía, que siguiera actuando con normalidad. Eso me dio margen para preparar lo que tenía en mente. Sabía que ella no sospechaba nada. Para ella yo estaba simplemente dolido, bloqueado, sin capacidad de reacción. Pero se equivocaba. Nunca había estado más concentrado. A la semana siguiente aproveché que ella estaba trabajando y me pasé por el portal donde la vi entrar con su amante. Fingí que estaba interesado en alquilar un piso y conseguí el contacto del casero. Le ofrecí una cantidad más alta si me dejaba entrar al piso de al lado por un solo día. No preguntó mucho, aceptó el dinero en efectivo y me dio la llave. El miércoles siguiente, Laura salió de casa con su bolso y su carpeta, como siempre. Me dijo que iba a reunirse con la clienta y que después iría a comprar unas cosas. Le dije que bien, que no me esperara para cenar. Ella sonrió, como si el tiempo y el desgaste hubieran hecho que ya no valiera la pena seguir discutiendo. A los 40 minutos ya estaba dentro del piso vecino, con una cámara escondida grabando todo lo que pasaba por la mirilla. Tardaron poco. Entraron juntos, se reían, él le tocaba la cintura, ella lo miraba como nunca me había mirado a mí en los últimos años. Estuvieron dentro casi 2 horas. No necesitaba ver más. Lo tenía todo. Imágenes claras, sonidos, gestos, movimientos. Todo. Esa misma noche le preparé una caja. No era muy grande, solo lo suficiente para lo que quería. Dentro metí una copia del video, la carpeta con el contrato del abogado, una hoja con una lista de cosas que ella había dicho y que yo ahora podía probar que eran mentira, y una carta. La carta era simple, directa. Le decía que no me interesaba compartir techo con alguien que me había mentido a la cara durante semanas, que me había tratado como si fuera invisible y que pensaba ir hasta el final. No para destruirla, sino para poner las cosas en su sitio. Le dejé la caja sobre la cama de su lado, cerrada, con su nombre escrito con rotulador negro. Me acosté como si nada, me tapé y esperé. Cuando entró en la habitación, se detuvo en seco. Miró la caja sin decir una palabra. La abrió, sacó la carpeta, luego el pendrive y por último la carta. La leyó de pie, en silencio. No preguntó nada. No gritó. Solo se sentó al borde de la cama, con la carta en la mano, y me dijo que no pensaba dejar que la arruinara. Le respondí sin levantar la voz, que no tenía intención de arruinarla, que eso ya lo había hecho ella sola. Me pidió que no la denunciara, que no hiciera escándalo, que lo podíamos arreglar sin abogados. Le dije que eso debió pensarlo antes de bajarse las bragas con otro mientras yo estaba en casa esperando. Me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Me dijo que no era tan simple, que yo no sabía lo que había sentido, que las cosas no se habían dado de un día para otro. Le respondí que no me interesaban sus emociones, que lo único que me importaba ahora era recuperar el control de mi vida y sacarla de la mía.
Los días siguientes fueron un desfile de súplicas, promesas, manipulaciones y gestos vacíos. Intentó hacerme creer que todo había sido un error, que se había dejado llevar, que no sabía lo que estaba haciendo. Yo no le respondía más que lo justo y necesario. Le dejé claro que ya no había marcha atrás. Había cruzado una línea. A la semana, se fue a dormir a casa de una amiga. Yo cambié la cerradura. Dejó de insistir. El viernes siguiente envié copias del video a su jefe, a sus padres y a la amiga que le cubría las mentiras. No por venganza vacía, sino porque quería que dejara de tener esa cara de víctima que se había puesto. Quería que la gente supiera quién era de verdad. Ella intentó llamarme varias veces, me dejó mensajes llorando, diciendo que cómo podía hacerle eso, que la estaba destruyendo. Le respondí con un solo mensaje: solo estoy mostrando lo que hiciste. Lo demás lo haces tú sola. Pasaron 5 días desde que le envié los vídeos a todos. No hubo llamadas de su jefe, ni amenazas de denuncia, ni dramas en redes sociales. Lo único que hubo fue silencio. Su amiga me bloqueó de todas partes, sus padres no dijeron una palabra y ella desapareció del mapa. No dormía en casa, no respondía a los correos del abogado, y lo único que sabía de ella era por un compañero suyo del trabajo que me escribió desde una cuenta anónima para decirme que la habían puesto en licencia indefinida y que el ambiente en la oficina estaba en llamas. Yo no respondí. No me importaba si la despedían, si la echaban de casa de su amiga o si el tipo con el que se acostaba la dejaba tirada. Yo ya no sentía rabia. Sentía vacío. Un vacío que, lejos de doler, se había convertido en una calma incómoda, como cuando estás en una sala de espera sin saber si alguien va a entrar o no, y entonces, el domingo por la tarde, sonó el timbre. Era ella. Estaba despeinada, sin maquillaje, con ojeras marcadas y una chaqueta que claramente no era suya. No dijo nada al verme. Solo bajó la mirada, respiró hondo y me pidió entrar. No dije que sí ni que no, simplemente me aparté de la puerta. Se sentó en el sofá, donde hacía más de 3 semanas que no se sentaba, y se quedó mirando el suelo. Yo no me moví. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando que hablara. Tardó varios minutos, y cuando lo hizo, su voz era tan baja que tuve que hacer un esfuerzo para entenderla. Me dijo que no iba a justificar lo que hizo porque ya no tenía sentido, que había perdido el control de muchas cosas, que se dejó llevar por la emoción de sentirse deseada, que había confundido todo y que ahora lo único que quería era cerrar esto de la manera menos dolorosa posible. Le pregunté si venía a firmar los papeles. Me dijo que sí, pero que antes quería hablar conmigo por última vez. Le dije que tenía 15 minutos. No era una amenaza, era una medida de precaución. No quería que esa conversación se convirtiera en un desfile de culpas ni en una actuación para limpiarse la conciencia. 15 minutos. Ni uno más. Me preguntó si alguna vez había sido feliz conmigo. La pregunta me pareció estúpida, pero respondí igual. Le dije que sí, que lo fui durante mucho tiempo, que la admiraba, que la deseaba, que creí que estábamos construyendo algo fuerte, algo nuestro, algo que iba a durar. Me preguntó si alguna vez sospeché antes de todo esto. Le respondí que sí, pero que no quise verlo, que preferí pensar que todo era cansancio, rutina, estrés, lo típico, pero que en el fondo algo me decía que ya no era la misma. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no lloró. Me dijo que había pensado muchas veces en confesarme lo que pasaba, pero que no encontró el momento, que siempre pensó que podía arreglarlo antes de que se supiera, que podía terminar con el otro y seguir como si nada. Le dije que eso era lo más grave de todo, que su plan no era dejarme, sino seguir mintiéndome hasta que ya no pudiera más, que si yo no lo hubiese descubierto, seguiríamos compartiendo cama mientras ella se acostaba con otro cada semana. Asintió en silencio. Entonces me preguntó si la odiaba.
Le dije que no. Me sorprendí a mí mismo con la respuesta, pero era cierta. No la odiaba. Me decepcionó, me destrozó, me trató como un objeto prescindible, pero no la odiaba. Porque para odiar hay que tener todavía una conexión, un interés, un lazo, aunque sea negativo, y yo ya no tenía nada de eso. Lo que sentía por ella era indiferencia. Una indiferencia que se había construido con cada mentira, con cada excusa, con cada noche que llegaba tarde sin avisar. Le dije que si esperaba que le dijera que aún la amaba o que aún había esperanza, iba a perder el tiempo. Me dijo que no esperaba eso, solo quería saber si había algo en ella que todavía pudiera rescatarse. Le respondí que eso era algo que ella debía buscar sola, no en mí. Pasaron unos segundos en silencio y luego sacó de su bolso un sobre con los papeles firmados. Me dijo que no iba a pelear nada, que se quedara todo, que no quería arrastrar esto más. Le agradecí que al menos eso lo hiciera fácil. Me levanté, tomé el sobre, lo revisé por encima y lo dejé sobre la mesa. Le dije que ya no había más que hablar, que esa era nuestra última conversación, y que a partir de ese momento, cada uno seguía su camino. Me preguntó si podía abrazarme una última vez. Le dije que no. Se levantó, cogió su bolso y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró y me dijo que lamentaba todo, que ojalá pudiera volver atrás. Le respondí sin dudarlo, yo también, Laura. Yo también. Y cerré la puerta. Después de que cerré la puerta, no me senté ni me derrumbé ni me puse a pensar en todo lo que había pasado. Simplemente fui a la cocina, abrí la nevera, saqué una cerveza y me la tomé apoyado en el marco de la ventana. Me sentía raro, como si todo hubiera pasado hace mucho más tiempo. No sentía alivio, ni tristeza, ni rabia. Sentía, por fin, que había terminado algo que llevaba demasiado tiempo pudriéndose sin que yo lo admitiera. No pensé en Laura, no pensé en lo que haría ella a partir de ahora, si volvería con ese tipo o si se quedaría en casa de su amiga o si se pondría a llorar en algún rincón esperando comprensión. Tampoco pensé en vengarme más. Ya había hecho lo necesario. Había puesto las cartas sobre la mesa, le mostré a todos quién era realmente, y firmamos los papeles. Lo demás ya no era asunto mío. Pasaron los días y comencé a ordenar el piso, a cambiar algunas cosas, no porque me molestaran, sino porque me venía bien renovar el entorno. Tiré su cepillo de dientes, guardé en una caja la ropa que quedaba, moví algunos muebles. No lo hice con rabia. Lo hice como quien limpia una casa después de que un huésped molesto finalmente se va. Me di cuenta de que el silencio ya no pesaba. Empecé a dormir mejor, a despertarme sin esa sensación de ansiedad clavada en el pecho. Me fui acostumbrando a vivir solo, y en lugar de deprimirme, comencé a disfrutarlo. No tenía que dar explicaciones, no tenía que fingir que todo estaba bien, no tenía que sonreír a la fuerza ni compartir la cama con alguien que pensaba en otro mientras me decía buenas noches. Mis amigos más cercanos me invitaron un par de veces a salir. Al principio no tenía muchas ganas, pero acepté para ver si eso ayudaba a desconectar. Una noche fuimos a un bar cerca del casco viejo, nos sentamos en una terraza, pedimos unas tapas y unas cervezas. Me preguntaron cómo estaba, si ya estaba mejor, si tenía pensado rehacer mi vida. Les dije que no pensaba en eso, que ahora mismo solo quería estar tranquilo. Uno de ellos, el más directo, me soltó que lo había manejado todo con una frialdad envidiable. Le dije que no fue frialdad, fue supervivencia. Si no hacía lo que hice, me habría convertido en una versión triste de mí mismo, y eso no lo iba a permitir. Me preguntaron si creía que ella se arrepentía. Les dije que eso no me importaba. Ya no era mi problema si se arrepentía o no. Lo que me importaba era haber salido de esa situación sin perder la cabeza. Una noche, mientras recogía la cocina después de cenar solo,
me encontré con un marco de fotos que no había visto en semanas. Era una foto vieja, de cuando fuimos a Cádiz por nuestro 5º aniversario. Los dos sonreíamos, abrazados, como si en ese momento nada pudiera salir mal. Me quedé mirando la foto unos segundos y luego la tiré a la basura sin pensarlo mucho. No me dolió. Solo me di cuenta de que esa imagen ya no tenía ningún valor. No representaba nada real. Era como una postal vieja de un sitio que ya no existe. Un par de semanas después, mi abogado me llamó para decirme que el divorcio estaba oficialmente registrado, que ya estaba todo listo. Le di las gracias y colgué sin celebrar nada. No sentí euforia, ni liberación, ni ganas de salir a brindar. Fue simplemente una tarea terminada, una etapa cerrada. Me senté en el sofá, puse algo de música y me dediqué a hacer una lista con las cosas que quería hacer en los próximos meses. Nada espectacular. Empezar a correr más seguido, retomar clases de inglés que había dejado años atrás, visitar a mis padres en Málaga, ver a mis sobrinos, limpiar el trastero, cambiar el colchón, cosas así. Cosas simples que antes no hacía por falta de energía o por sentir que no valían la pena. Ahora sí valían. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a una pareja discutiendo. No era una pelea fuerte, pero se notaba que había tensión. Ella cruzada de brazos, él con cara de frustración. No pude evitar pensar que probablemente muchos terminan así, atrapados en una dinámica que no saben cómo romper. Me alegré de haber salido. No porque me guste ver a otros pasarlo mal, sino porque me di cuenta de que no tenía que cargar con eso nunca más. Yo ya había pasado por ahí y había salido. De una pieza, con cicatrices, sí, pero entero. No sé si algún día volveré a confiar en alguien como confié en Laura. Tampoco sé si quiero volver a compartir mi vida con otra persona. Por ahora, no. Por ahora estoy bien solo. No perfecto, no feliz todo el tiempo, pero bien. Vivo tranquilo, hago lo que quiero, me respeto más que antes y no tengo que mirar a nadie buscando una respuesta que no llega. Aprendí que a veces uno se queda en lugares que ya no existen, solo por costumbre, por miedo o por comodidad. Yo estuve ahí, demasiado tiempo, y cuando por fin salí, me di cuenta de que vivir con la verdad, aunque duela, siempre es mejor que seguir rodeado de mentiras. Y eso es lo único que rescato de todo esto, no me traicioné a mí mismo. Y eso, para mí, es más que suficiente.